Cordial saludo, profe Reiner. En este momento damos inicio a la presentación de la actividad número 5, denominada Diseño de un recurso educativo, inclusivo y asequible, parte 2, correspondiente a nuestra cátedra de diseños de proyectos de aula para la educación inclusiva. Mi equipo de trabajo está conformado por Faber Zapata, Caterina Ordóñez, Weimar Navarro y quien le habla, Heidi Beduque. Diseñamos entonces un recurso educativo inclusivo y asequible correspondiente a un blog y de acuerdo entonces a manera de introducción es necesario describir que una vez revisado el documento orientador de Mancera, Valdiris, Fabregat y Sánchez del año 2016, se realiza el ejercicio con los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Santa Teresa del municipio de Puerto Asís. Se diligencia la plantilla de perfil de aprendizaje de la clase recomendada por el UDL y se puede describir que se identifican las barreras potenciales que pueden tener los estudiantes para reconocer e interactuar con el contenido educativo. Con esta información se rellena la plantilla de barreras del currículo y a partir de las barreras identificadas y el perfil de la clase se proponen soluciones para aprovechar lo mejor de cada estudiante. A partir de este análisis se rellena la plantilla de soluciones del UDL correspondiente a la actividad, a la tabla número 4. La propuesta para establecer el perfil del aprendizaje de la clase parte de la aplicación de un instrumento, la observación de debilidades y fortalezas del profesor, cuyo resultado puede ser positivo o negativo, y de igual forma se hacen las recomendaciones de los medios de representación de contenido para el profesor. A continuación se presenta una descripción del instrumento. En este sentido tenemos el tema de redes cerebrales y aprendizaje, la plantilla de perfil de la clase, tabla número 2, y podemos ver entonces que el formato está diligenciado con respecto a la población de estudiantes del grado cuarto. El objetivo es aplicar estrategias y métodos pedagógicos para la atención a la diversidad para gestar prácticas educativas e inclusivas. Tenemos identificados cuáles son los docentes o los maestros y el reconocimiento de 3 aspectos importantes como son las fortalezas de los estudiantes, las debilidades y las preferencias o intereses de los mismos. Con respecto a eso, 3 aspectos importantes: reconocimiento de comprensión lectora, cómo el estudiante comprende y retiene las principales categorías con respecto al contenido, los significados, las debilidades en cuanto a lo que está comprendiendo o no reconociendo, y las preferencias que puede tener con respecto a si es un texto, un PDF, una hoja de cálculo. Asimismo, las estrategias para habilidad visual, cuando el estudiante puede observar y reconocer, y si utiliza gráficos, infografía o un video. Asimismo, un aspecto afectivo respecto a la comprensión oral, si distingue o no sonidos importantes y si el estudiante puede retener o puede discriminar ideas principales y secundarias. La comprensión oral, si distingue o no los sonidos, y podemos utilizar entonces, de acuerdo a las preferencias o los intereses de los estudiantes, diferentes herramientas como audio, podcast, audiolibros o canciones. Para definir e identificar las barreras inherentes en el currículo, se propone un instrumento que identifica el tipo de medios usados y la relación de los materiales, definiendo el nivel en el que se encuentra el estudiante, si es un nivel bajo, medio o alto. Aquí entonces podemos mostrar nuestro formato diligenciado con respecto al objetivo, que es aplicar estrategias y métodos pedagógicos para la atención a la diversidad para gestar prácticas educativas inclusivas en la materia de lengua castellana.
Tenemos materiales y métodos respecto a ello, como son texto, PDF, texto en pantalla y hoja de cálculo, y las cualidades de los estudiantes respecto a si o no las utilizan, las barreras potenciales y las oportunidades pérdidas, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, y de acuerdo a esto podemos utilizar textos, podemos utilizar gráficos, infografías, videos, tal como lo tenemos aquí escrito, las tecnologías emergentes, así como pueden ser los videos, los videojuegos, mundos virtuales o aplicaciones, y si estamos hablando de los audios, podemos entonces mencionar los podcasts, audiolibros y canciones. A partir de las características de los estudiantes, de la identificación de las barreras a causa de los medios y formatos usados por el docente y teniendo en cuenta el principio 3 del UDL, podemos entonces establecer la plantilla de soluciones de acuerdo al diseño universal de aprendizaje, donde podemos establecer 3 observaciones o hallazgos importantes. El primero, se realiza un ejercicio que permite recomendar cómo presentar los contenidos a los estudiantes, es decir, los formatos que el docente debería contemplar al construir algún tipo de actividad que se quiere impartir a los estudiantes. Segundo, la formulación por parte del docente de un relato donde los contenidos temáticos cobren vida, esto es, pueden ser representados dentro de un mundo real, significativo, ficticio, pero a su vez adaptable a los objetivos de aprendizaje. Y un tercer aspecto, como que el relato debe involucrar al estudiante emocionalmente y contar con personajes o escenarios que puedan desarrollar nuevas historias en el futuro. Teniendo en cuenta lo anterior, se propone este modelo de instrumento 1 para identificar debilidades, fortalezas y preferencias de los estudiantes. Aquí tenemos entonces que este formato va de acuerdo a habilidades y destrezas y tiene en cuenta 4 aspectos grandes. El primero, respecto a la comprensión lectora, si el estudiante al leer reconoce, comprende y retiene las categorías principales del contenido, los significados, las situaciones o el mensaje global, y de acuerdo a ello las ideas principales y secundarias, y asimismo si puede entender los detalles. Segundo aspecto importante, comprensión oral, teniendo en cuenta cuando escucho, puede distinguir sonidos importantes, si el estudiante discrimina las ideas principales y secundarias del discurso, o puede captar el tono del discurso, si es humorístico, irónico, sarcástico, y asimismo si puede entender el tema, la situación y el propósito del discurso, y si los puede retener. 2 aspectos adicionales, como cuando observa una imagen puede reconocer los niveles de títulos y contenidos a través de diferentes fuentes, si capta el mensaje, el contenido visual, entiende el significado de los colores y puede tener memoria fotográfica y puede retener el contenido de la instrucción asociado a la imagen. Por último, el cuarto aspecto, que es la destreza tecnológica, si es bueno jugando videojuegos usando dispositivos móviles o no. De aquí entonces podemos hablar de un modelo de instrumento 2 para identificar debilidades, fortalezas y preferencias de los estudiantes. De acuerdo a esto, entonces tenemos un formato en el que tenemos unas categorías importantes respecto a medios de contenido en relación a texto, gráfico, audio y tecnologías emergentes. Si hablamos de texto, entonces vamos a tener nuestros estudiantes, son 7 estudiantes, de los cuales entonces nosotros tenemos unos hallazgos para el estudiante 1 y para el estudiante 2, PDF, texto en pantalla, hoja de cálculo, si hablamos de medio de contenido textual, si hablamos de medio de contenido gráfico, infografía, video, organizador gráfico, imagen o foto, animación multimedia y presentación. Entonces aquí tenemos los hallazgos encontrados para el estudiante 1 y los hallazgos encontrados para el estudiante 2, que es el caso 1 y el caso 2 descrito en el aula virtual. Tenemos una tercera categoría de medio de contenido, que es el audio, con respecto a podcast, audiolibro y canción, y las tecnologías emergentes de acuerdo a videojuegos, mundos virtuales y aplicaciones.
En relación a esto, entonces podemos seguir avanzando y hablamos del diagnóstico de debilidades y fortalezas del estudiante. El objetivo es diagnosticar a partir de una prueba de habilidades y destrezas la apropiación de contenido de los estudiantes desde diferentes medios: texto, audio, infografía y tecnología emergente. Aquí tenemos entonces las mismas habilidades o destrezas para la comprensión lectora, la comprensión oral, la habilidad visual y la destreza tecnológica emergente. Asimismo, medio para la prueba, que es un texto, audio gráfico y también un medio tecnológico. Para la observación de debilidades y fortalezas del profesor, esta parte es opcional. El objetivo es caracterizar a partir de la observación docente las habilidades y destrezas en la apropiación de contenido de cada uno de los estudiantes desde diferentes medios. Puede ser texto, audio, infografía y tecnología emergente. Entonces aquí lo tenemos descrito, esa manera de una semaforización también, donde podemos establecer la comprensión lectora, la comprensión oral, la habilidad visual y la destreza tecnológica respecto a los 3 niveles mencionados anteriormente. Y adicional a esto tenemos el tablero de gestión. Este tablero de gestión me permite identificar las debilidades, fortalezas, preferencias y alertas de la información recopilada con los instrumentos 1, 2 y 3. Se genera un tablero de gestión en el que se tiene tanto el consolidado por habilidad destreza del aula como el detallado por estudiante. Asimismo, se pueden presentar las alertas asociadas con aquellos estudiantes que tienen restricciones significativas. Entonces aquí tenemos las mismas categorías, cómo a través de texto, gráfico, audio y tecnologías emergentes podemos utilizar diferentes herramientas que permitan mirar cuáles son las barreras o las habilidades que puede tener el estudiante para el aprendizaje. Aquí estamos hablando entonces de ese detallado por estudiante 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 7, y tenemos en cuenta entonces el tipo para identificar el tipo de formato, el tipo de contenido usado por el docente. Se propone entonces ejecutar este instrumento de chequeo donde el maestro deberá indicar cuáles utiliza para los diferentes procesos de enseñanza. Por último, entonces tenemos descrito el caso 1, el estudiante tiene dificultad para escuchar, sufre de hipoacusia de grado medio. Sin embargo, este estudiante del caso 1 puede comunicarse usando el lenguaje de señas, es creativo, prefiere trabajar solo y le encanta dibujar. El estudiante del caso 2 es un estudiante que tiene dificultad para ver, pues sufre de ceguera, tiene gran léxico y es un excelente orador. Y además de eso, le gusta escuchar música. Con respecto a la correspondencia de formatos de contenido, podemos hablar entonces que para identificar la relación entre el formato de contenido y las características de cada estudiante, y a su vez determinar las barreras y oportunidades perdidas, se propone el tablero de gestión de correspondencia de formatos de contenido. En este se carga la información obtenida con el instrumento 4 y se indica el nivel en el que el formato usado corresponde con las debilidades, fortalezas, preferencias y alertas de cada estudiante. Entonces, nada es de color rojo, poco de color amarillo y mucho de color verde. Entonces aquí podemos describir un ejemplo de un docente que usa PDF, infografía y canciones, y tiene un estudiante con habilidad auditiva, debilidad visual y preferencia de videojuego. Entonces aquí en este formato que estamos presentando podemos verlo como a través de los colores se puede describir las debilidades y las habilidades que el estudiante tiene respecto a la utilización de PDF, infografía y canciones. Para desarrollar esta actividad se toma el caso número 2, donde pues sabemos que el estudiante tiene dificultad para ver, pues sufre de ceguera y tiene un gran léxico y además pues es un excelente orador. Además de ello podemos decir que le gusta escuchar música. Agradezco entonces la atención prestada, apreciado maestro Reiner, muchísimas gracias.